Bienvenidos a Speakly. Hoy en 5 to 5 tendremos a la psicóloga Patricia Tagliavia de Llanes hablando sobre el manejo del duelo. Comenzamos. Buen día, Hospicleros. El día de hoy tenemos psicóloga Patricia Tagliavia de Llanes. Tengo el agrado y el honor de tenerla en Hospicly. Personalmente es una persona que me ha ayudado muchísimo en todo mi proceso de duelo, y es que ella es psicóloga, es egresada de la Universidad Central de Venezuela y tiene muchas cosas. A ver, voy aquí leyendo. Es experta en psicoterapia en el área de salud, en el área de duelo, en el desarrollo personal y en el asesoramiento vocacional, que haremos un especial, ¿verdad, Patricia?, de ese punto, porque es muy, muy importante. Bueno, yo no me canso de hablar de ti después de tantos años, con todos mis contactos, con las personas que pasan por esto, porque siento que mi vida cambió desde ese taller de duelo en el que por fin reconocí que estaba mal y que tenía que buscar ayuda. Aquí creo que todos podemos sensibilizarnos, porque el que haya perdido un familiar sabe y lo fuerte y lo que nos mueve, ¿no? Y nos conmueve esa situación. Y el haber llegado a ese grupo, el haber descubierto que habían duelos acumulados, que no era solo el duelo de mi madre, sino que yo venía arrastrando el de mi padre y que creía que lo había manejado muy bien, y pues no sabemos manejarlo. A veces es un tema como tabú. Quería un poco pues hablar contigo, qué estás haciendo en este momento, qué cosas nuevas estás haciendo, qué nos puedes comentar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer no solamente estar contigo en tu página, sino también tener la posibilidad de, bueno, de compartir un tema que he tenido la oportunidad de trabajar durante mucho tiempo. He tenido mucho aprendizaje personal y teórico y vivencial, profesional en el área. Entonces, bueno, es una oportunidad muy linda la de poder compartir contigo y con todas las personas que te siguen. Gracias. Cuéntanos qué estás haciendo ahora, ¿estás en Venezuela? Estoy en Venezuela, con todos sus bemoles. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, eso es muy cierto, lo bueno y lo malo. Estoy haciendo la parte terapéutica, estoy trabajando lo que es psicoterapia desde el punto de vista del asesoramiento, en donde, bueno, básicamente se trabaja el desarrollo humano, combinado con el área de psicología de la salud. Yo dentro de psicología de la salud estuve un tiempito trabajando en el área de oncología, pero casi que rápidamente migramos hacia el duelo, el acompañamiento hacia la buena, primero el acompañamiento hacia la muerte, a la buena muerte, y posteriormente el acompañamiento hacia todos los familiares. Entonces, ese fue el enlace, digamos, para entrar al tema de duelo. Y bueno, ahorita estoy trabajando ese componente de duelo en terapia, pero también lo estoy trabajando a nivel de educación. Entonces, pertenezco al grupo de Psicólogos Sin Fronteras. Dentro del grupo tenemos un programa espectacular que se llama Acompañando en el Dolor, y dentro de ese programa hay un componente que tiene que ver con la formación de promotores psicosociales en diferentes áreas, porque bueno, justamente la idea es acompañar en la crisis que estamos viviendo en Venezuela, y dentro de esa crisis, por supuesto, un componente importantísimo son los procesos de duelo. No solamente de duelo por muerte, que es quizás más difícil de manejar, sino también tenemos el duelo por migración. En Venezuela hay muchísimas familias que están separadas. Entonces, bueno, forma parte del trabajo que hacemos allí. Estuve un tiempo trabajando dentro del servicio, porque ellos también tienen un servicio, y trabajando en la coordinación, y ahora, bueno, estoy en la parte educativa y en la parte terapéutica, digamos, dentro del componente duelo. Bien, Patricia, y ya entrando en materia, ¿qué es el duelo? ¿Cuáles son sus características? Háblanos un poco ya de cómo identificar el duelo, qué es este proceso que vivimos cuando no solo un familiar se va, ¿no?, sino lo que tú dices, un familiar ya no está, o pierdo un trabajo, o mi situación cambia, porque el duelo tiene muchas caras. Coméntanos un poquito de esto. Sí, el duelo es la reacción que tenemos hacia la pérdida. En general, cada persona tiene reacciones distintas hacia la pérdida. Forma parte inherente de la naturaleza humana, porque desde siempre el ser humano ha estado acostumbrado, vamos a decirlo así, a perder.
a perder cosas y adaptarse a esas pérdidas. Entonces se supone que el duelo tiene que representar, o sea, esa pérdida tiene que representar una posibilidad de ajuste, ¿verdad?, a las circunstancias de nuestro entorno, y en ese ajuste pueden haber diferentes reacciones, ¿no? O sea, diferentes maneras de responder a ese ajuste, a esa adaptación. Entonces, hay diferentes situaciones que nos implican pérdida, ¿no? O sea, desde algo positivo, por ejemplo, el matrimonio de un hijo. Eso es una pérdida, porque bueno, cambia toda la estructura, la vida de tu casa, ¿verdad? Pero es una situación feliz, es una ocasión feliz, ¿no? Entonces, o el grado, cuando me gradué del bachillerato, también ahí tenemos situaciones felices que implican grandes pérdidas. Entonces, a veces transitamos esas pérdidas de una manera muy inconsciente. Es decir, hacemos el ajuste sin darnos cuenta de a qué nos estamos ajustando. O sea, pensamos a veces el ajuste de lo inmediatamente posterior, o sea, bueno, lo que tengo que enfrentar después, pero no lo conectamos con lo que está atrás, ¿no? Y como eso que está atrás también obliga a reconectarnos con toda nuestra historia de vida, con todo nuestro desarrollo personal. Entonces, ese ajuste, precisamente esa adaptación que tenemos que hacer a la pérdida, tiene mucho que ver con todo el hilo de nuestra vida, con toda nuestra historia, incluso desde nuestro nacimiento, nuestra cultura, porque cada cultura tiene una manera diferente de procesar las pérdidas y de procesar las adaptaciones, ¿no? Algunos son más expansivos, algunos son más filosóficos, etcétera, ¿no? O sea, creo que ese es un punto muy importante, o sea, no desconectar lo que somos de la manera como afrontamos las pérdidas. O sea, ahorita tú que, por ejemplo, vives en España, imagino que has podido notar maneras de afrontamiento muy distintas a las circunstancias. Incluso reconocer que una circunstancia puede ser más o menos traumática, dolorosa, difícil, también depende de lo que somos. Entonces, entonces bueno, creo que el duelo tiene mucho de eso, ¿no? El duelo tiene mucho de identificar la pérdida y de conectar la manera como estamos reaccionando a toda la historia de vida para poder reconocer a qué estamos reaccionando, cómo lo estamos haciendo y ver si esa puede ser la mejor manera de afrontar lo que nos viene. O quizás entender que es la forma en la que nos enseñaron, en la forma en la que aprendimos. Yo, por ejemplo, estuve en una rotación en Amazonas, en la carrera, y era increíble cómo los indígenas, los Yanomami, justamente del área de Mavaca, expresaban la pérdida de una manera muy diferente, hacían como unos rituales, esparcen las cenizas, pero ya no es ese, ni guardan duelo, ni se visten de negro, o sea, todo va cambiando. Pero yo creo que al final el dolor de cada uno es esa sensación de que ya todo cambió o ya esa persona no está. Y dependerá de la cultura cómo lo tomamos, ¿no? Siempre y cuando uno por dentro llegue a sanar ese momento, esa situación, ese sentimiento que queda ahí. Sí, es correcto. Depende de la cultura, depende de las circunstancias de la muerte. Bueno, en el caso específico del duelo por muerte, que esa era una acotación que quería hacer. Es decir, hay diferentes circunstancias que nos acercan al sentimiento de pérdida, pero dentro de esas diferentes circunstancias, por supuesto, hay algunas que son reversibles. Por ejemplo, la migración, como es tu caso, que es un caso que estamos viviendo muchísimo en Venezuela, tiene la potencialidad de ser reversible. O sea, tú puedes regresar a Venezuela en algún momento, o puedes reconectarte con tus familiares, y aunque, digamos, la reconexión no sea total, puedes tener la posibilidad de tener, aunque sea parcialmente, la sensación, la emoción, ¿verdad? O sea, todo lo que vives cuando estás cerca de ellos. Para ser más doloroso, incluso, el esperar esa vuelta, ese regreso, esa conexión y a sentir que una persona ya se fue o falleció y, no sé, podría llegar a ser más doloroso una pérdida, o eso depende de la personalidad de cada ser humano. Depende no tanto de la personalidad, que sí es uno de los factores, pero depende de muchos otros factores. Del entorno, de los aprendizajes previos, de la preparación, es decir, depende de muchos factores, no solamente de la personalidad, de las circunstancias de la pérdida. O sea, no es lo mismo salir corriendo en un país, ¿verdad?
ajá, como decimos aquí, a trocha y mocha, como sea, ¿no? O sea, Claro, sin prepararte, dejando todo a lo loco, sí. exactamente, ¿no? Sino, bueno, si ya tú tuviste tiempo de ir haciendo las despedidas, de ir preparándote, o sea, es totalmente diferente. Igual pasa con la circunstancia de la muerte. Y el tema de la muerte quizás se identifica como el duelo más fuerte, más difícil, por el tema de que es absolutamente irreversible. O sea, no hay manera, ni siquiera parcial, de que eso pueda ser reversible. O sea, tú tienes que transformar esa pérdida en otra cosa. O sea, no puedes recuperar lo que tenías, es imposible, pero puedes transformarlo en algo distinto. Y a eso es a lo que se orienta el trabajo en el proceso de duelo. Cuanto más súbita, cuanto más inesperada sea la circunstancia, cuanto más difícil, más dolorosa puede llegar a ser. O sea, no es lo mismo algo para lo que tú te has venido preparando progresivamente que algo que ocurre de una manera intempestiva, inesperada, ¿verdad? Entonces no estás listo. Entonces todo tu ser rechaza esa realidad. Claro. La rechaza desde la emocionalidad, el verbo, la palabra. Cuando ocurren las cosas así de esa manera tan súbita, pues nos quedamos sin palabras. O sea, es como, no hay forma de que la palabra logre expresar la emoción. Y eso nos lleva a que lo único que podemos hacer en realidad es sentir. Entonces, si no sentimos, si con todo nuestro ser bloqueamos esa emoción, nos quedamos como casi anulados, ¿no? Como en un stand-by, en un momento de parálisis vital que a veces es necesario, ese momento de, si se quiere, de estancamiento, de quedarme ahí, ¿no? Pero también es necesario progresivamente empezar a movernos, porque el agua que no se mueve se estanca y lo que no se estanca se pudre. Entonces, si no logramos ese movimiento, aunque sea de a poquito, de una olita, de algo muy chiquitico, pues nos vamos a ir como estancando, como que pudriendo dentro de nosotros mismos en el buen y mal sentido de la palabra, porque nos desconectamos del entorno y nos imposibilitamos justamente reaccionar tanto para adelante como para atrás. Es decir, estamos allí paralizados, ¿no? Paralizado. Entonces, el proceso de duelo es justamente ese salir de ese estancamiento y empezar a sentir. Y no te pierdas el próximo jueves en Hospiclick el segundo capítulo de Manejo de Duelo. Te esperamos.